Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. Independientemente de la hora en que estén viendo esto, bienvenidos y aprovechen para suscribirse al canal para darme una mano. Y comenten ahí, ¿desde qué ciudad están viendo esta historia? Me llamo Antonio Silva, pero todos me conocen como Toño el Trailero. Tengo 52 años y llevo más de 30 recorriendo todo México, llevando carga de un lado para otro. Aquel día de octubre, el calor era infernal en la carretera federal 57, a la altura de San Luis Potosí. El sol golpeaba fuerte el parabrisas de mi Volvo blanco, y el olor a diésel mezclado con el polvo del desierto entraba por las rendijas de la cabina. Estaba regresando de una entrega en Ciudad de México, llevando una carga de materiales de construcción con destino a Monterrey, Nuevo León. Era un viaje más, como tantos otros que había hecho en la vida. Pero algo ese día era diferente. Sentía un peso en el pecho que no conseguía explicar. Tal vez fuera la soledad que me acompañaba desde hacía 5 años, desde que mi Lupita murió de cáncer. La carretera estaba más vacía de lo normal para un día de semana. Solo pasaban algunos coches esporádicamente y, de vez en cuando, algún otro trailero que aceleraba y tocaba el claxon en saludo. Yo respondía automáticamente, pero mi cabeza estaba lejos. Pensaba en la casa vacía que me esperaba en Guadalajara, en los fines de semana largos, sin tener con quién hablar, en las comidas solitarias en la mesa de la cocina. El radio del camión tocaba una canción de banda que hablaba de despecho y amor perdido. Lo apagué, irritado. No estaba con paciencia para oír cosas que removieran aún más mis sentimientos. Prefería el ruido del motor, el silbido del viento en las rendijas y el crujido de la carrocería bamboleándose en el asfalto lleno de baches. Eran casi las 5 de la tarde cuando resolví parar en una gasolinera para cargar combustible y comer algo. Mi estómago rugía hacía horas, pero había perdido la costumbre de sentir hambre de verdad. Comía por obligación para mantener el cuerpo funcionando. La vida había perdido el sabor después de que Lupita se fue. La gasolinera era de esas pequeñas, a pie de carretera, con una fonda anexa que vendía quesadillas, sopes y café de olla. El despachador era un muchacho joven, flaco, que apenas levantó la vista cuando bajé del camión. Le pedí que llenara el tanque y fui hasta la fonda a pedir un café con un pan dulce. La dueña del establecimiento era una señora de unos 60 años, cabello canoso recogido en un chongo, delantal sucio de aceite y harina. Tenía un aire acogedor de quien ya ha visto mucho en la vida. Mientras calentaba mi pan dulce, me sacó conversación. Se le ve con la cara de quien carga el mundo a cuestas, don Toño. Así no se puede. Me sorprendió que supiera mi nombre, pero luego recordé que estaba escrito en el lateral del camión. Sonreí sin mucho ánimo y respondí: es la vida, doña. Uno la va llevando como puede. Llevando no, mi hijo. Uno tiene que vivirla. Si no, se convierte en un fantasma andando por ahí. Aquellas palabras me tocaron más de lo que esperaba. Pagué la cuenta, agradecí y volví al camión con un nudo en la garganta. La vieja tenía razón. Estaba volviéndome un fantasma, en serio, andando por las carreteras de México sin sentir nada, sin ver nada, solo cumpliendo el trayecto. Volví a la carretera con esas ideas martillando en la cabeza. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Era bonito, pero ya ni siquiera prestaba atención a esas cosas. Mi vida se había convertido en una rutina automática: recoger carga, entregar, volver, repetir. La carretera federal 57 en ese tramo pasa por varios pueblitos del interior de San Luis Potosí, lugares con nombres bonitos como Matehuala, Doctor Arroyo, Vanegas. Ya había pasado por todos ellos cientos de veces, pero siempre corriendo, siempre con prisa por llegar al destino. Nunca paraba para conocer, para conversar con la gente, para sentir el ritmo de la vida de aquellos lugares pequeños.
El indicador del combustible aún marcaba más de la mitad, pero sabía que tendría que parar de nuevo antes de que anocheciera. No me gustaba conducir de noche por esa región. La carretera tenía muchos baches y curvas peligrosas, además de los asaltos que andaban ocurriendo con más frecuencia. Faltaban unos 100 kilómetros para llegar a Saltillo cuando comencé a ver nubes oscuras formándose en el horizonte. Olía a lluvia en el aire. El viento se hizo más fuerte y los mezquites del desierto comenzaron a balancearse nerviosos. Iba a caer un aguacero, de esos que inundan la carretera y dejan el tráfico parado por horas. Aceleré un poco, intentando ganar tiempo antes de que llegara la lluvia. El camión rugía subiendo las lomas de la carretera, la carga bamboleándose en la carrocería. Sentí una punzada de preocupación. Si la lluvia era muy fuerte, tendría que parar y esperar a que pasara. Y yo odiaba quedarme parado, solo con mis pensamientos. Fue cuando vi algo extraño al lado de la carretera, unos 500 metros más adelante. Parecía un coche parado en el arcén, medio torcido, como si se hubiera salido de la carretera rápidamente. Disminuí la velocidad y encendí la luz de emergencia. Podía ser algún conductor con problemas en el coche, necesitando ayuda. Conforme me aproximé, vi que era un Tsuru rojo, medio viejo, con la puerta del conductor abierta. No había nadie en el coche. Aquello me dejó con un presentimiento malo. Paré el camión unos 50 metros más adelante y bajé para ver si encontraba a alguien. El primer trueno resonó a lo lejos. La lluvia no tardaría. Y yo no tenía idea de que, en aquellos próximos minutos, mi vida iba a cambiar para siempre. El viento aumentó de intensidad mientras me acercaba al Tsuru rojo abandonado. Los mezquites del desierto se balanceaban violentamente y hojas secas volaban por la carretera. El olor a tierra mojada ya comenzaba a subir, incluso antes de que cayeran las primeras gotas. Mi corazón latía más fuerte de lo normal. En 30 años de carretera, yo ya había visto de todo: accidentes, asaltos, gente perdida, gente herida. Pero algo en aquella escena me dejaba con los nervios a flor de piel. Llegué cerca del coche y miré por dentro. Estaba vacío, pero había señales de lucha. El asiento del conductor estaba medio echado para atrás, la llave aún en el contacto, y en el suelo del lado del copiloto había una bolsa de mano abierta con el contenido esparcido: labial, cartera, algunos papeles, monedas. El celular no estaba a la vista. ¿Hay alguien ahí?, grité mirando a los lados. ¿Necesita ayuda? Solo el viento respondió, haciendo un ruido extraño entre las hojas de los árboles. Era como si la propia naturaleza estuviera intentando avisarme de algo. Sentí un escalofrío subir por la espalda, y no era por el viento frío que comenzaba a soplar. Resolví buscar alrededor. Del lado derecho de la carretera había una cerca de alambre de púas que delimitaba un rancho. Del lado izquierdo, donde el coche estaba parado, la vegetación era más densa, con algunos árboles más grandes y un pequeño declive que llevaba a un arroyo. Fue en esa dirección que comencé a caminar. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando oí un ruido extraño viniendo del arroyo. Era como un croar, pero diferente del que yo estaba acostumbrado a oír. Más grave, más amenazador. Aceleré el paso, empujando las ramas que estorbaban el camino. Lo que vi cuando llegué a la orilla del arroyo me hizo parar de respirar por algunos segundos. Había una mujer tirada en la orilla enlodada, inconsciente. Era joven, debía tener unos 25 años, cabello castaño largo esparcido en el lodo, vistiendo una blusa blanca que ahora estaba sucia de tierra y barro. Pero lo que más me chocó no fue su estado, fue lo que estaba alrededor. Sapos, decenas de ellos. Pero no eran sapos comunes, eran grandes, del tamaño de un puño cerrado, con la piel lisa y brillante, de un verde oscuro casi negro. Y los ojos,
Dios mío, los ojos eran rojos como brasas. Nunca había visto nada igual en mi vida. Ellos estaban por todas partes, algunos sobre ella, otros haciendo una especie de círculo alrededor del cuerpo de ella. Uno de ellos, el mayor de todos, estaba bien encima del pecho de ella, y yo podía ver que salía de la boca de él una espuma blanquecina que escurría por la blusa de ella. Mi primer instinto fue correr, salir de allí lo más rápido posible. Aquello no era natural, no era normal, parecía cosa de película de terror. Pero cuando iba a dar media vuelta, la mujer gimió bajito, un sonido débil de dolor que llegó hasta mí incluso con el ruido del viento y de los sapos. Ella estaba viva. Miré alrededor buscando una rama, una piedra, cualquier cosa para alejar a aquellas criaturas. Encontré un pedazo de madera medio podrido, pero que servía. Me aproximé despacio, con el corazón latiendo como un tambor. ¡Fuera de ahí!, grité, golpeando el palo en el suelo. ¡Váyanse! Los sapos me miraron con aquellos ojos rojos espantosos, pero no se movieron. Era como si estuvieran protegiéndola a ella, o peor, como si estuvieran alimentándose. La idea me dio náuseas. Junté coraje y di un golpe fuerte cerca del sapo mayor, el que estaba sobre el pecho de la mujer. Él saltó y emitió un sonido que no era bien un croar, sino un silbido, como si fuera una serpiente. Los otros comenzaron a agitarse, saltando de un lado para otro, pero sin salir de cerca de ella. La lluvia aumentó de intensidad y la situación estaba volviéndose desesperadora. La mujer podía morir allí mismo si yo no hacía algo rápido. Respiré hondo. Murmuré una oración que mi madre me enseñó cuando yo era niño y partí al ataque. Comencé a golpear el palo en el agua, haciendo ruido, gritando. Los sapos finalmente comenzaron a dispersarse, saltando en dirección al arroyo. Algunos resistieron, principalmente el mayor, que quedó mirándome con una agresividad que nunca vi en animal ninguno. Pero después de que le di unos 3 golpes bien cerca de él, él también se fue, siempre mirándome con aquellos ojos rojos diabólicos. Cuando finalmente conseguí acercarme a la mujer, mi respiración estaba descontrolada. La lluvia caía fuerte ahora, mezclándose con el sudor en mi rostro. Me arrodillé en el lodo al lado de ella y comprobé si estaba respirando. El pecho subía y bajaba despacio, pero ella estaba viva. «Señorita, ¿me escucha?», hablé, tocando levemente su hombro. Ella abrió los ojos lentamente. Eran castaños, bonitos, pero llenos de terror. Me miró por algunos segundos, sin entender dónde estaba o quién era yo. Después intentó levantarse rápidamente y comenzó a temblar. «No, no, él va a encontrarme. Él dijo que...». Ella murmuraba entre lágrimas y temblores. «Calma, señorita. Usted está segura ahora. Mi nombre es Antonio. Soy trailero. La encontré aquí desmayada». «¿Qué pasó?». Ella me miró con los ojos desorbitados, aún en pánico, intentando procesar la situación. La lluvia mojaba nuestros rostros y el ruido de los sapos en el arroyo continuaba al fondo, más bajo ahora, pero aún presente. «Los sapos, ellos estaban...». Ella comenzó, pero paró, como si no creyera en lo que había vivido. «Yo vi. Nunca vi cosa igual en mi vida. Pero ahora usted necesita salir de la lluvia. Voy a llevarla al camión, ¿está bien?». Ella asintió con la cabeza, aún temblando. Intenté ayudarla a levantarse, pero sus piernas no tenían fuerza. Estaba muy débil, tal vez deshidratada o intoxicada por alguna cosa que aquellos sapos le habían hecho. «¿Usted consigue caminar?», pregunté. Creo que no», ella respondió con la voz débil. «Me siento muy mareada». No había elección. La tomé en brazos. Ella era liviana, más liviana de lo que parecía. Sentí el olor de tierra mojada y miedo en su cabello. Comencé a subir el declive de vuelta a la carretera, pisando con cuidado en la tierra que estaba volviéndose resbaladiza con la lluvia.
A cada paso que yo daba, ella se agarraba más fuerte a mi camisa, como si tuviera miedo de que yo fuera a dejarla caer, o como si tuviera miedo de que aquellas criaturas vinieran atrás de ella de nuevo. ¿Cómo se llama usted?, pregunté, intentando mantenerla despierta. Marina, ella respondió bajito. Marina Santos. Marina, usted va a estar bien. Voy a llevarla a un hospital. ¿Está bien? No, ella dijo con una urgencia que me sorprendió. No puedo ir al hospital. Él va a encontrarme. ¿Quién, Marina? ¿Quién va a encontrarla? Pero ella se había desmayado de nuevo en mis brazos. Cuando llegamos al camión, la lluvia caía a cántaros. Abrí la cabina y la coloqué en el asiento del copiloto con cuidado. Ella estaba mojada, sucia de lodo y muy pálida. Encendí el camión para calentar la cabina y agarré una toalla que siempre cargaba para intentar secarla un poco. Fue cuando reparé en las marcas. Había pequeñas marcas moradas en el cuello y en los brazos de ella, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza, y en una de las manos arañazos que parecían frescos. Marina comenzó a volver en sí despacio. Abrió los ojos y me miró con gratitud, pero aún con mucho miedo. Gracias, ella susurró. Pensé que iba a morir allá. ¿Qué estaba haciendo usted en aquel lugar, Marina? ¿Y dónde está el dueño del coche rojo? El rostro de ella cambió completamente. Los ojos se llenaron de lágrimas y ella comenzó a temblar de nuevo. Era mío, ella dijo. El coche era mío. Yo estaba huyendo de él. ¿De él quién? Ella respiró hondo, como si necesitara juntar coraje para hablar. Del hombre que yo creía que amaba. Del hombre que casi me mata hoy. La lluvia golpeaba fuerte el techo de la cabina, creando un ruido constante que se mezclaba con el sonido del motor encendido. Ajusté el calentador y agarré una botella de agua que tenía en la hielera del camión. Marina aún temblaba, pero ya conseguía mantener la cabeza erguida. Le ofrecí el agua y ella bebió despacio, como si cada trago fuera una victoria. Marina, nosotros necesitamos salir de aquí. Hablé, mirando la carretera que comenzaba a inundarse. Esta lluvia está volviéndose peligrosa. Hay una gasolinera unos 15 kilómetros más adelante. Podemos esperar a que el aguacero pase allá. Ella asintió con la cabeza, pero vi el miedo volviendo a sus ojos. ¿Y si él está buscándome? ¿Y si él me encuentra? ¿Quién es él, Marina? Usted necesita contarme lo que está pasando. Ella quedó en silencio por algunos segundos, mirando por la ventana empañada. Las lágrimas volvieron a escurrir por su rostro, mezclándose con el agua de la lluvia que aún goteaba de su cabello. ¿Usted va a la iglesia, don Antonio? La pregunta me pilló desprevenido. Hacía tiempo que nadie me preguntaba eso. Iba. Mi esposa era muy católica. Nosotros íbamos todos los domingos a misa. Después que ella murió, medio que me alejé. Pues sí, ella dijo con una sonrisa amarga. Yo siempre fui evangélica, desde niña. Mi madre me llevaba a la Asamblea de Dios toda semana. Yo crecí creyendo que Dios tenía un plan perfecto para mi vida, ¿sabe? Que si yo oraba bastante, si yo fuera una buena cristiana, Él iba a darme un marido temeroso de Dios, una familia bendecida. Encendí el camión y salí despacio del arcén. La lluvia estaba tan fuerte que mal se veía la carretera. Encendí el intermitente y disminuí la velocidad. Marina continuó hablando, como si necesitara sacarlo todo fuera. Conocí a Rafael en la iglesia. Él había llegado hacía poco tiempo a la congregación. Era guapo, educado, sabía todos los versículos de memoria. Levantaba las manos en las alabanzas, hablaba en lenguas. Siempre estaba dispuesto a ayudar en los trabajos de la iglesia. Ella paró para beber otro sorbo de agua. Las manos aún temblaban. Empezó a sacarme plática después de los cultos. Elogiaba mi ropa. Decía que admiraba mi dedicación, que yo tenía una luz especial. Yo quedé encantada, ¿sabe? Nunca había tenido novio.
A los 24 años yo aún era virgen, y él parecía ser exactamente lo que yo le había pedido tanto a Dios. La carretera estaba poniéndose cada vez más peligrosa. Había charcos enormes formándose, y yo sentía el camión patinando de vez en cuando. Pero Marina necesitaba hablar, y yo necesitaba oír. Empezamos a platicar por WhatsApp. Él mandaba versículos bíblicos todos los días por la mañana. Hablaba sobre los planes de Dios para nosotros dos. Orábamos juntos por teléfono. Por 3 meses fue así. Yo creía que había encontrado al hombre que Dios había separado para mí. ¿Y cuándo empezaron a ser novios? En el 4.º mes. Él me llamó para una conversación seria después del culto del miércoles. Dijo que había orado mucho y que Dios había confirmado en su corazón que nosotros dos éramos el uno para el otro. Me pidió que fuera su novia en frente del pastor y de toda la dirigencia de la iglesia. Marina comenzó a llorar más fuerte. Paré el camión en el arcén. La lluvia había empeorado tanto que no se podía seguir conduciendo. Apagué el motor y me giré hacia ella. No necesitas continuar si es demasiado doloroso. No, necesito hacerlo. Necesito hablar. Nunca he conseguido contarle la historia entera a nadie. Ella secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Al principio todo parecía perfecto. Él era gentil, respetuoso, no intentaba nada más allá de besos y abrazos. Decía que quería preservarme para el matrimonio. Hablaba de compromiso, de casa propia, de hijos. Yo estaba en las nubes. ¿Y cuando las cosas empezaron a cambiar? En el 2.º mes de noviazgo. Primero fue el olor. Un día él llegó a mi casa oliendo a alcohol. Cuando le pregunté, él dijo que había tomado un remedio para el dolor de cabeza que tenía alcohol en su composición. Yo le creí. La lluvia disminuyó un poco y yo conseguía oír mejor su voz. Era una voz bonita, melodiosa, pero cargada de dolor. Después empezaron las desapariciones. Él desaparecía los fines de semana, no atendía el teléfono, no respondía a los mensajes. El lunes aparecía con 1000 excusas. Había ido a visitar a su madre, había estado enfermo, el celular se había descargado. ¿Y tú le creías? Quería creerle. Estaba enamorada. Y él siempre lloraba, pedía perdón, decía que yo era la única cosa buena en su vida, que sin mí él no era nada. Marina paró de hablar por un momento. Miró por las ventanas empañadas del camión como si estuviera buscando a alguien en la carretera vacía. Un día encontré 2 botellas de tequila escondidas en la cajuela de su coche. Lo encaré. Primero lo negó, después lloró como niño. Dijo que estaba luchando contra la bebida hacía años, que había recaído, pero que estaba buscando tratamiento, que yo era su última esperanza de cura. ¿Y te quedaste con él? Me quedé. Pensé que era la voluntad de Dios, que yo había sido puesta en su vida para ayudarlo, ¿sabe? Oré por él con más fuerza aún. Ayuné. Le pedí a toda la iglesia que orara. Creía que si yo tenía fe suficiente, Dios lo iba a curar. Su voz comenzó a fallar. Percibí que estábamos llegando a la parte más difícil de la historia. Pero él empeoró, ¿no es así? Mucho. Empezó a beber a escondidas durante la semana. Llegaba alterado a los encuentros, se ponía agresivo con las palabras, decía que yo era muy exigente, muy santa, muy latosa, que ningún hombre me iba a querer porque yo no sabía nada de la vida. Marina, yo empecé a definirme, don Toño. Dejé de comer bien, no conseguía dormir, adelgacé 10 kilos en 2 meses. Mi madre vivía preguntando qué estaba pasando, pero yo me moría de vergüenza de contarle. En la iglesia, todo el mundo creía que nosotros éramos la pareja perfecta. La lluvia había parado casi completamente. Apenas algunas gotas caían en el parabrisas. Pero dentro de la cabina del camión, la tempestad continuaba fuerte en los ojos de Marina. Hubo una noche que yo llegué al fondo del pozo. Estaba en el baño de casa, arrodillada en el suelo frío,
con la Biblia abierta en el Salmo 91. Lloré tanto que pensé que iba a morir ahogada en mis propias lágrimas. Oré: Dios, dame fuerza para salir, aunque duela, aunque ame. Ayúdame a no destruirme intentando salvar a quien no quiere ser salvado. Ella hizo una pausa, como si estuviera reviviendo aquel momento. En la semana siguiente, él apareció borracho en mi casa. Era un lunes por la noche. Mi madre se había ido a dormir. Él empezó a gritar, decía que yo era una hipócrita, que me creía mejor que todo el mundo. Rompió un portarretrato nuestro que estaba en la mesa de la sala. Marina comenzó a temblar de nuevo, más fuerte que antes. Fue ahí que él dijo la frase que yo nunca voy a olvidar. Tú no eres nada sin mí, Marina. Nunca vas a encontrar a otro hombre. Eres fea, latosa y no sabes nada de la vida. ¿Quién va a querer a una virgen de 25 años que solo sabe rezar? Sentí una rabia subiendo por el pecho, el tipo de rabia que yo no sentía hacía mucho tiempo. ¿Y te fuiste? En aquella madrugada misma. Preparé una maleta pequeña, dejé el anillo de compromiso encima de la Biblia de él que estaba en la mesa y me fui. Volví a la casa de mi madre. ¿Hiciste bien? Pensé que sí. Quedé 2 semanas en silencio, intentando recomponerme. Después volví a trabajar. Yo era repostera, trabajaba con mi hermana y empecé a frecuentar otra iglesia. Creía que había conseguido recomenzar, pero él volvió. Hoy por la mañana yo había salido para hacer una entrega sola, un pastel de cumpleaños en un rancho aquí cerca. Cuando estaba volviendo, él apareció atrás de mí en la carretera. Empezó a hacer señal de luz, a tocar el claxon. Pensé que era alguien queriendo adelantarme. Marina respiró hondo, preparándose para contar la parte más difícil. Cuando paré para ver qué era, él bajó de su coche y vino corriendo en mi dirección. Estaba trastornado, borracho, gritando que yo tenía que volver con él, que yo era de él, que si no era de él, no sería de nadie más. Dios mío, Marina. Conseguí correr y entrar en mi coche, pero él lanzó una piedra contra la ventana. Los vidrios rotos cortaron mi brazo. Aceleré, pero él venía atrás. La persecución duró casi 20 minutos. ¿Y cómo fuiste a parar a aquel arroyo? Intenté entrar en un camino de tierra para despistarlo, pero perdí el control del coche en una curva. Choqué contra un árbol. No fue fuerte, pero el coche dejó de funcionar. Salí corriendo hacia el monte. Él bajó del coche gritando que iba a matarme, que iba a enterrarme allí mismo y que nadie nunca iba a encontrarme. Marina paró de hablar y me miró con los ojos llenos de gratitud y terror. Corrí hasta que no pude más. Cuando llegué a la orilla del arroyo, me desmayé. La última cosa que recuerdo fue sentir algo pegajoso en mi piel y un olor horrible. Cuando desperté, usted estaba allí. ¿Y los sapos? Yo no sé, don Toño. Nunca vi nada igual. Era como si ellos me hubieran protegido de él. Cuando me desmayé, oí él gritando mi nombre bien cerca. Pero cuando desperté con usted, él ya no estaba allí. ¿Y los sapos? ¿Qué? Ellos no parecían normales. Parecían diferentes, como si hubieran venido de otro lugar. Quedamos en silencio por algunos minutos. La lluvia había parado completamente y ya empezaba a oscurecer. Yo necesitaba tomar una decisión sobre qué hacer con Marina. No podía dejar que ella volviera a casa sola, no con aquel loco atrás de ella. Marina, ¿tienes a dónde ir? ¿Algún lugar seguro? Tengo una tía en Mazatlán, hermana de mi madre. Pero no tengo dinero para el pasaje y mi coche quedó allá en la carretera. ¿Y tu familia? Mi madre no sabe nada, no quiero preocuparla. Y mi hermana, ella siempre creyó que yo exageraba con las cosas de la iglesia. No va a entender. Miré a Marina. Ella estaba más calmada ahora, pero aún frágil. La blusa blanca estaba seca, pero manchada de lodo. El cabello castaño comenzaba a quedar menos mojado. Ella era bonita. No entendía cómo alguien podía tratar a una mujer de esa forma. «Mira», hablé, tomando una decisión que me sorprendió.
Yo estoy yendo a Monterrey a hacer una entrega. Mazatlán queda de camino. Si quieres, puedo llevarte hasta allá. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez de alivio. ¿En serio? ¿Usted haría eso por mí? Lo haría. Pero primero necesitamos volver allá y sacar tus cosas del coche y avisar a la policía. ¡No!, ella dijo agarrando mi brazo. Por favor, no llame a la policía. Él conoce a mucha gente en la ciudad. Y en su iglesia todo el mundo cree que él es un santo. Nadie va a creerme. Marina, él te persiguió, te amenazó. Lo sé, pero ahora yo solo quiero desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. Por favor. Miré en sus ojos y vi una determinación que no estaba allá antes. Marina había tomado una decisión. No iba a ser más víctima. Está bien. Vamos a sacar tus cosas e irnos de aquí. Gracias, don Toño. Dios lo puso en mi camino. Encendí el camión y volví a la carretera. Pero una cosa me incomodaba. Cuando encontré a Marina en el arroyo, algo en aquellos sapos no era natural. Y tengo la sensación de que nuestra jornada hasta Mazatlán no iba a ser tan simple como yo imaginaba. La carretera estaba encharcada, pero ya se podía pasar. Los faros del camión cortaban la oscuridad que comenzaba a formarse. Eran casi las 7 de la noche y el cielo aún estaba cargado de nubes pesadas. Marina quedó quieta durante el trayecto de vuelta, mirando por la ventana con una expresión que mezclaba miedo y determinación. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, pregunté cuando llegamos cerca del lugar donde el Tsuru estaba parado. Podemos comprar tus cosas en Mazatlán. Yo puedo adelantar el dinero. No, ella respondió firme. Hay cosas importantes allá, documentos, algunos recuerdos de mi madre. Y necesito mi celular para avisarle a mi tía que estoy yendo. Paré el camión a unos 100 metros del coche de ella. A la distancia, el Tsuru rojo parecía un fantasma abandonado al lado de la carretera. Agarré una linterna del compartimento de herramientas y chequé si tenía batería. «Quédate aquí en el camión», hablé. «Voy a ir a sacar tus cosas». «No», ella dijo, agarrando mi brazo con fuerza. «No me dejes sola. Si él vuelve». La miré y vi el terror volviendo a sus ojos. Marina estaba realmente asustada, un miedo profundo que iba más allá de lo que ella me había contado. Había algo más en toda esa historia. «Está bien, pero tú te quedas a mi lado todo el tiempo. Y si yo te mando correr, tú corres. ¿Entendido?». Ella asintió. Bajamos del camión juntos. El aire estaba pesado, cargado de la humedad de la lluvia que había pasado. El olor a tierra mojada se mezclaba con algo más, algo que yo no conseguía identificar. Era como si el propio aire estuviera diferente allí. Llegamos al Tsuru y yo iluminé el interior con la linterna. Todo estaba como yo lo había dejado antes. La bolsa de Marina esparcida en el suelo, algunos papeles mojados, la llave aún en el contacto. «Saca tus cosas rápido», hablé, manteniendo la linterna encendida mientras ella juntaba sus pertenencias. Fue cuando oí el ruido. Era un croar, pero no venía del arroyo. Venía de atrás de nosotros, de la dirección de la carretera. Me giré despacio y casi dejé caer la linterna. Había decenas de aquellos sapos extraños esparcidos por el asfalto, unos 50 metros más adelante. Ellos estaban parados, como si estuvieran esperándonos. «Marina», llamé bajito. «Necesitamos irnos de aquí, ahora». «¿Qué pasó?», ella preguntó, aún revolviendo en la bolsa. «Mira hacia la carretera». Ella levantó los ojos y soltó un grito ahogado. Los sapos estaban moviéndose en nuestra dirección, despacio, pero de forma coordinada. Era como si fueran un ejército marchando, y aquellos ojos rojos brillaban en la oscuridad como pequeñas brasas. «Esto no es natural», murmuré. «Un sapo no actúa así». «Don Toño, necesitamos irnos de aquí», Marina dijo con la voz temblando. Pero cuando nos giramos para volver hacia el camión, vimos que estaba rodeado también.
Había sapos por todos lados, creando una especie de barrera entre nosotros y nuestra fuga. «Cálmate», hablé, más para mí mismo que para ella. «Vamos a salir despacio, sin movimientos bruscos». Empezamos a caminar en dirección al camión, pasando por entre los sapos. Ellos nos acompañaban con aquellos ojos rojos, pero no atacaban. Era como si estuvieran estudiándonos, intentando entender nuestra intención. Estábamos a unos 20 metros del camión cuando oímos el sonido de un motor aproximándose. Faros aparecieron en la curva, viniendo en nuestra dirección. Mi corazón se disparó. Si fuera el exnovio de Marina, la situación iba a ponerse mucho peor. «Es él», Marina susurró, paralizada de miedo. El coche pasó directo por nosotros, pero disminuyó la velocidad cuando el conductor vio la cantidad de sapos en la carretera. Era un sedán plateado, con un hombre solo dentro. No era el tipo del que Marina estaba huyendo, pero aún así se encendió la alerta en mi pecho. El hombre paró el coche y bajó. Era delgado, de unos 40 años, usando una camisa de vestir y pantalón de mezclilla. Tenía un aire extraño, medio nervioso. «¿Están bien?», gritó. «¿Qué diablos es todo esto?» «Estamos bien», respondí, «solo intentando salir de aquí». «Nunca he visto tanta rana junta así», él dijo, aproximándose. «Debe ser por causa de la lluvia». Fue cuando reparé en que él estaba mirando a Marina de una forma extraña. No era una mirada de preocupación, era otra cosa. Reconocimiento, tal vez. «¿Marina?», él dijo, parando a unos 5 metros de nosotros. «Marina Santos». Ella quedó blanca como el papel. «¿Cómo conoces mi nombre?» «Yo soy Valmir, hermano de Rafael. Él está buscándote hace horas. Dijo que ustedes habían discutido y que tú saliste sin avisar nada. Sentí la sangre helarse en las venas. Aquello era una trampa». «Marina, vámonos», hablé bajo. «Ahora». Pero Valmir ya estaba sacando el celular. «Rafael, la encontré. Está aquí en la carretera con un trailero». «Sí, ella está bien». «No», Marina gritó. «No le llames. Cálmate, muchacha. Él solo quiere conversar. Ustedes pueden resolver esto como gente civilizada». Aquello me dio una rabia que no sentía hacía mucho tiempo. Agarré a Marina por la mano y empecé a jalarla en dirección al camión. «Nos vamos», hablé alto para Valmir, «y usted no va a impedirlo». «Espérate, amigo», él dijo, guardando el celular. «No necesitas meterte en esto. Es problema de familia. Ella no quiere ver a su hermano. Respete su decisión». «Escucha aquí», Valmir dijo, cambiando el tono de voz. «Tú no conoces la situación. Esta de aquí está medio desequilibrada, hace un escándalo por cualquier cosa. Rafael es un tipo de bien, trabajador, evangélico. ¿Evangélico que bebe y golpea a una mujer?», disparó. «¿Ella te dijo eso?», él rió. Típico de ella, siempre dramatizando. Fue cuando algo extraordinario sucedió. Los sapos, que hasta entonces estaban solo observándonos, comenzaron a agitarse. El croar quedó más alto, más agresivo, y ellos empezaron a moverse en dirección a Valmir. «¿Qué chingados es esto?», dijo, dando pasos para atrás. En cuestión de segundos, había decenas de sapos alrededor de sus pies, y diferente de lo que había sucedido conmigo en el arroyo, ellos no estaban solo observando, estaban atacando. Valmir comenzó a gritar cuando los sapos comenzaron a subir por sus piernas. Intentó patearlos, pero para cada uno que él quitaba, aparecían 2. Y yo podía ver que ellos estaban liberando aquella espuma blanca, la misma que vi en el pecho de Marina. «¡Ayúdame!», gritó. «¡Quita estos bichos de mí!». Por un momento pensé en ayudarlo, pero Marina sujetó mi brazo. «Déjalo», dijo, con una calma que me asustó. «Ellos saben lo que están haciendo. Marina, el hombre puede morir. Él no va a morir, pero tal vez aprenda a no meterse donde no lo llaman». Valmir consiguió llegar hasta su coche, aún cubierto de sapos. Entró rápidamente y encendió el motor. A través del parabrisas vi que él estaba en pánico.
intentando quitar los sapos que habían entrado en el coche con él. Salió disparado, haciendo una curva peligrosa y desapareciendo en la oscuridad de la carretera. Así que él se fue, los sapos volvieron al comportamiento anterior, calmos, observadores, pero no agresivos con nosotros. ¿Cómo ellos sabían?, pregunté a Marina. ¿Sabían qué? Que él era peligroso, que estaba allí para perjudicarte. Marina me miró con una expresión extraña, como si ella misma no entendiera completamente lo que estaba sucediendo. No sé, don Toño, pero desde que desperté en aquel arroyo, siento que alguna cosa cambió, como si ellos me hubieran marcado de alguna forma. Llegamos al camión y entramos rápidamente. Encendí el motor y comencé a salir de allí lo más rápido posible. Pero antes de acelerar, miré por el retrovisor. Los sapos aún estaban allí, pero ahora ellos parecían estar despidiéndose. Era una imagen que yo nunca voy a olvidar. Marina, ¿tú estás segura de que no recuerdas nada del tiempo que quedaste desmayada en el arroyo? Tengo algunas imágenes confusas, como si fueran sueños. Recuerdo de voces, susurros, como si alguien estuviera explicándome alguna cosa, pero no consigo entender qué era. ¿Qué tipo de explicación? Sobre protección, sobre encontrar fuerza donde uno menos espera, sobre cómo la naturaleza a veces interviene cuando la justicia de los hombres falla. Sentí un escalofrío en la espalda. Aquello todo estaba muy más allá de mi comprensión, pero una cosa yo sabía: Marina no era más la misma mujer que yo había encontrado desmayada algunas horas atrás. Alguna cosa había cambiado en ella, y por los próximos kilómetros hasta Mazatlán yo iba a descubrir que... «Don Toño», ella dijo cuando ya estábamos en la carretera, «Rafael va a venir atrás de nosotros. Su hermano con certeza pasó nuestro paradero». «Déjalo venir», hablé, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. «Nosotros vamos a estar lejos de aquí cuando él llegue. ¿Y si él nos alcanza en la carretera?» Miré a ella por el retrovisor interno. Había algo diferente en la mirada de Marina, una fuerza que no estaba allí antes, como si ella hubiera adquirido una confianza nueva, una protección que iba más allá de lo que yo podía entender. «No va a alcanzarnos», respondí. «Tengo certeza de eso». Y de alguna forma misteriosa, yo realmente creía en eso. Pero lo que yo no sabía era que nuestra jornada hasta Mazatlán sería mucho más peligrosa que cualquier persecución que Rafael pudiera hacer, porque las criaturas que habían protegido a Marina en el arroyo tenían planes para nosotros, y esos planes iban a cambiar nuestras vidas para siempre. Ya eran casi las 8 de la noche cuando tomé la carretera federal 15 en dirección al norte. El tráfico estaba ligero, solo algunos coches y camiones esparcidos cortando la oscuridad de la carretera. Marina quedó quieta por los primeros kilómetros, mirando por la ventana como si estuviera procesando todo lo que había sucedido. La cabina estaba calentada y el ronquido constante del motor creaba una atmósfera casi hipnótica. Encendí el radio bajito en una estación que tocaba música de banda. Era reconfortante tener compañía después de tantos meses viajando solo. Mismo con toda la extrañeza de la situación, sentía que estaba haciendo lo correcto. «Don Toño», Marina dijo después de un largo silencio, «¿por qué usted paró para ayudarme? La mayoría de las personas habría seguido de largo». La pregunta me tomó desprevenido. Quedé pensando por algunos segundos antes de responder. «No sé, creo que fue instinto. Mi esposa siempre decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en la hora correcta. Tal vez ella tenía razón. Usted habló que se alejó de la iglesia después que su esposa murió. Quedé con rabia de Dios, ¿sabe? Lupita era una mujer buena, justa, nunca hizo mal a nadie. Cuando ella quedó enferma, oré tanto, pedí tanto para él curarla, pero no sirvió de nada. ¿Y ahora? ¿Aún tiene rabia?», pensé en la pregunta mientras adelantaba un camión cargado de ganado.
El olor de los animales entró por las rendijas de la ventana. Creo que no es más rabia, es más una decepción, como si Dios me hubiera abandonado cuando yo más necesité. Yo entiendo, Marina dijo bajito. También me sentí así. Cuando descubrí que Rafael bebía, pensé que tal vez yo no tuviera fe suficiente, que si yo orara más, ayunara más, él iba a ser curado. ¿Y qué piensas ahora? ¿Que Dios no es responsable por las elecciones malas que las personas hacen? Rafael escogió beber, escogió mentir, escogió lastimarme. Dios me dio libre albedrío para salir de esa situación. Y me dio a usted para ayudarme. Sus palabras me tocaron más de lo que yo esperaba. Hacía tiempo que nadie hablaba de Dios de una forma que hacía sentido para mí. Marina, ¿puedo preguntarte una cosa? ¡Claro! Cuando tú estabas desmayada en el arroyo, ¿tú tienes certeza de que no recuerdas de nada? Ella quedó quieta por un tiempo, como si estuviera intentando acceder a memorias enterradas. Recuerdo de voces. No eran voces humanas, pero tampoco eran de animales. Era como si fueran susurros de la propia tierra. Me decían que yo estaba segura, que ellos iban a protegerme hasta que llegara alguien de confianza. Ellos, los sapos, yo creo, pero también algo mayor, como si toda la naturaleza alrededor tuviera conciencia propia. Sentí un escalofrío subiendo por la espalda. Aquello estaba muy más allá de mi comprensión, pero no conseguía negar lo que había visto con mis propios ojos. ¿Y tú no crees eso extraño? Creo, pero también creo extraño cómo ellos sabían que Valmir era peligroso, cómo ellos te protegieron también, mismo sin conocerte. Es como si ellos consiguieran leer las intenciones de las personas. Rodamos unos 20 kilómetros más en silencio. Yo estaba absorto en pensamientos cuando vi algo en el retrovisor que me hizo tragar seco. Faros aproximándose rápidamente por atrás, mucho más rápido que lo normal para aquella carretera. Marina, hablé, intentando mantener la calma. Hay un coche viniendo atrás de nosotros, muy rápido. Ella se giró y miró por el vidrio trasero. Mismo en la oscuridad, se podía ver que era un coche pequeño, probablemente un Jetta. «Es él», ella dijo con la voz temblando. «Es el coche de Rafael». Mi corazón se disparó. Miré el velocímetro, estaba haciendo 80. El coche atrás debía estar a más de 100, ganando distancia rápidamente. Él debe haber salido atrás de nosotros luego después que su hermano llamó. Hablé, acelerando el camión. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes terminaron? 3 semanas, pero él no acepta. Ya apareció en mi casa 2 veces. Mi madre tuvo que amenazar con llamar a la policía. El coche estaba quedando cada vez más próximo. Podía ver los faros altos en el retrovisor, ofuscando mi visión. Aceleré más, pero un camión cargado no compite con un coche pequeño en una carretera recta. Don Toño, él es capaz de cualquier cosa cuando está borracho. Y por la forma en que el hermano habló en el teléfono, él estaba alterado. Nosotros vamos a salir de esta. Hablé, más para convencerme a mí mismo que para tranquilizarla. Fue cuando Rafael comenzó a parpadear los faros y tocar el claxon. Después vino pegado en la trasera del camión, intentando forzarme a parar. Podía sentir a Marina temblando en el asiento del pasajero. Él quiere que yo pare, hablé. No voy a parar. No pares, por el amor de Dios. Si él me agarra... Ella no terminó la frase, pero yo entendí. La desesperación en su voz me decía todo. Rafael comenzó a intentar adelantar por la izquierda. La carretera tenía 2 carriles en cada sentido en aquel trecho, pero había algunos coches viniendo en la dirección contraria. Él aceleró. Quedó al lado de mi cabina por algunos segundos y vi cuando bajó el vidrio. «¡Para esta chingadera ahí!», gritó. «Marina, vuelve aquí». Podía ver su rostro iluminado por el panel del coche. Estaba trastornado, con los ojos inyectados. Definitivamente estaba borracho. «No lo mires», hablé para Marina. «Quédate agachada».
pero ella estaba paralizada de miedo, mirándolo como quien ve una pesadilla ganando vida. Rafael volvió para atrás del camión cuando vio un coche viniendo en el carril contrario. Después intentó adelantar por la derecha usando el arcén. La situación estaba quedando peligrosa para todos los involucrados. Fue cuando sucedió algo que yo nunca voy a olvidar. De repente, comenzaron a aparecer sapos en la pista. Primero eran algunos, esparcidos aquí y allí. Después, decenas. En pocos minutos, había centenas de ellos cubriendo el asfalto. Era como si hubieran salido de la nada, materializándose en la oscuridad. «Dios mío», Marina murmuró. «Ellos vinieron». Disminuí la velocidad instintivamente. Los sapos no estaban solo parados en la pista, ellos se movían de forma coordinada, creando obstáculos estratégicos. Y lo más impresionante, ellos se alejaban de enfrente de mi camión, abriendo camino para mí pasar, pero se concentraban donde el coche de Rafael intentaba avanzar. Vi por el retrovisor cuando él perdió el control. Su coche derrapó cuando intentó desviar de un grupo de sapos, chocó en el guardarraíl y paró en el arcén. No fue un accidente grave, pero fue suficiente para darnos una ventaja. «Ellos nos salvaron», Marina dijo, sin creer en lo que estaba viendo. «¿Cómo ellos sabían dónde nosotros estábamos?», pregunté, aún intentando procesar lo que había sucedido. «No sé, pero siento que ellos están conectados conmigo de alguna forma desde que desperté en el arroyo». Aceleré nuevamente, aprovechando la ventaja. En el retrovisor vi a Rafael saliendo del coche, aparentemente ileso, pero probablemente furioso. Iba a tardar un tiempo para él conseguir sacar el coche de allá y volver a perseguirnos. Rodamos unos 15 kilómetros más antes de que yo consiguiera relajarme un poco. Marina aún temblaba, pero parecía más calma. «Marina, necesito preguntarte una cosa y quiero que tú seas sincera conmigo». «Puedes preguntar». «¿Tú crees que esos sapos son normales?» Ella rió, pero no era una risa alegre. Era la risa de quien perdió las referencias de lo que es normal y de lo que no es. ¿Normal? Don Toño, un sapo no sale de la nada para proteger personas. Un sapo no tiene ojo rojo. Un sapo no actúa en grupo como si fuera un ejército. Nada de eso es normal. Entonces, ¿qué crees que son? Creo que son guardianes, espíritus de la naturaleza, tal vez, o mensajeros. No sé. Solo sé que desde que desperté en aquel arroyo, siento que tengo una misión. ¿Qué misión? Aún no lo sé. Pero siento que nuestra ida para Mazatlán no es solo para alejarme de Rafael, es para alguna cosa mayor. Paré en una gasolinera en Culiacán para abastecer y para que Marina usara el baño. Eran casi las 10 de la noche y el movimiento estaba ligero. Solo algunos traileros haciendo lo mismo que nosotros. Una parada técnica en la jornada. Mientras el empleado llenaba el tanque, reparé que Marina estaba diferente. Caminaba con más confianza, mantenía la cabeza erguida. Era como si ella hubiera encontrado una fuerza interior que no tenía antes. «¿Cómo te sientes?», pregunté cuando ella volvió del baño. «Extrañamente bien. Por primera vez en meses no siento miedo. Es como si supiera que estoy protegida. Protegida por los sapos y por usted, y tal vez por algo mayor que yo aún no entiendo completamente». Volvimos para la carretera. Faltaban aún unas 3 horas hasta Mazatlán, pero yo estaba dispuesto a rodar la noche toda si fuera necesario. Marina merecía llegar en seguridad a la casa de su tía. «Don Toño», ella dijo cuando ya estábamos de vuelta en la pista, «¿puedo contarte una cosa que nunca le conté a nadie?» «Puedes. Cuando yo era niña, mi abuela siempre decía que yo tenía un don especial, que conseguía comunicarme con los animales de una forma diferente. Mi madre creía tonterías, cosa de vieja supersticiosa, pero la abuela Benedita insistía en que yo era especial. ¿Y tú creías? En la época no, pero ahora no sé.
Tal vez ella tenía razón. Tal vez yo siempre tuve esa conexión y nunca supe cómo usarla. Y ahora, ¿sabes? Estoy aprendiendo. Y usted me está ayudando en eso también. ¿Yo? ¿Cómo? Siendo corajudo lo suficiente para ayudarme, dándome seguridad para descubrir quién yo realmente soy, además de aquella niña asustada que Rafael casi destruyó. Miré a Marina por el retrovisor interno. Ella estaba mirando por la ventana, observando el paisaje nocturno del desierto. Había una serenidad en su rostro que no estaba allí algunas horas atrás. Marina, ¿tú tienes miedo de lo que puede suceder cuando nosotros lleguemos en Mazatlán? No, ella respondió sin vacilar. Por primera vez en la vida no tengo miedo del futuro. Siento que estoy siguiendo el camino correcto. Era casi medianoche cuando vi las luces de Mazatlán en el horizonte. La capital de Sinaloa se extendía como un mar de puntos luminosos en la oscuridad del desierto. Era bonito, pero también me dejaba un poco triste. Significaba que mi jornada con Marina estaba llegando al fin. Pero yo estaba engañado. Nuestra jornada juntos estaba apenas comenzando, y lo que nos esperaba en Mazatlán iba a cambiar nuestras vidas de una forma que yo jamás podría imaginar. Capítulo 6. Señales en la capital. Entramos en Mazatlán por la avenida Miguel Alemán, la principal de la ciudad. Mismo siendo madrugada, aún había movimiento. Algunos bares y restaurantes funcionaban, y jóvenes caminaban por las aceras aprovechando el clima ameno de la noche sinaloense. Marina quedó impresionada con el tamaño de la ciudad. «Es mayor de lo que yo pensaba», ella dijo, mirando por la ventana. «Mazatlán creció mucho en los últimos años. Tiene casi 500,000 de habitantes ahora. Mi tía vive en la colonia Juárez, cerca del malecón. ¿Usted conoce?» «Conozco, sí. Es una región buena, tranquila». Mientras conducía por las calles bien iluminadas, sentía una extraña nostalgia. Hacía tiempo que no rodaba en una ciudad grande de noche con alguien del lado. Me recordaba de las veces que llevaba a Lupita para pasear en Guadalajara en los primeros años de casados. «Don Toño», Marina dijo interrumpiendo mis pensamientos, «hay algo extraño». «¿Qué?» «Mira para los postes y para las alcantarillas de la calle». Miré alrededor y sentí un escalofrío. Había sapos por todas partes. No solo algunos, sino centenares de ellos. En los postes, en las aceras, cerca de las alcantarillas, debajo de los coches estacionados. Y todos tenían aquellos ojos rojos característicos que ya conocíamos también. «Esto no es normal», murmuré. «Una ciudad no tiene esa cantidad de sapos así». «Ellos vinieron por mi causa», Marina dijo con una certeza que me asustó. «Me están siguiendo». «¿Cómo sabes eso?» «Lo siento. Es como si hubiera una conexión. Ellos me están protegiendo, pero también me guiando para alguna cosa». Paré en un semáforo en rojo y observé mejor. Los sapos no estaban solo esparcidos aleatoriamente. Ellos formaban una especie de rastro, apuntando en una dirección específica, y esa dirección no era para donde la tía de Marina vivía. «Marina, ellos están apuntando para el lado contrario de la casa de tu tía». «Lo sé. Ellos quieren que yo vaya a otro lugar primero». «¿Qué lugar?» «No sé aún, pero necesito descubrirlo». El semáforo abrió y yo continué conduciendo, pero ahora siguiendo el rastro de sapos. Era surreal, pero de alguna forma hacía sentido. Durante toda la jornada, aquellas criaturas nos habían protegido y guiado. No había motivo para desconfiar de ellas ahora. El rastro nos llevó en dirección al centro de la ciudad, próximo al Palacio de Gobierno. Pero antes de llegar allá, los sapos se concentraron enfrente de un edificio antiguo, de 2 pisos, que parecía abandonado. Había una placa descolorida enfrente, Centro de Protección a la Mujer Santa Mónica. «Era un refugio», Marina dijo leyendo la placa. «Debe haber cerrado». Paramos enfrente del edificio.
La concentración de sapos era impresionante. Había millares de ellos cubriendo la acera, las escaleras, la fachada. Era como si el edificio entero estuviera vivo, respirando con el movimiento constante de las criaturas. ¿Por qué ellos me trajeron aquí? Marina se preguntó en voz alta. Vamos a descubrirlo, hablé apagando el motor. Bajamos del camión y nos aproximamos al edificio. Los sapos abrieron camino para nosotros, creando un corredor hasta la puerta principal. Era como si estuviéramos siendo escoltados por un ejército silencioso y misterioso. La puerta estaba trancada, pero había una ventana abierta en el primer piso. Marina miró para arriba y después para mí. Necesito entrar ahí. Marina, eso puede ser peligroso. Nosotros no sabemos lo que hay allá dentro. Los sapos no me traerían para un lugar peligroso. Ellos me están protegiendo. Ella tenía razón. Durante todo el día, aquellas criaturas habían demostrado una capacidad increíble de distinguir entre personas que representaban peligro y personas que eran seguras. Encontramos una puerta trasera que estaba entreabierta. Entramos con cuidado, usando la linterna de mi celular para iluminar el camino. El interior del edificio estaba empolvado, pero conservado. Parecía que había cerrado recientemente. En la planta baja había una recepción, algunas salas que debían ser usadas para atención y una cocina comunitaria. Subimos para el segundo piso, donde quedaban los dormitorios. Era un lugar simple, pero acogedor. Se podía imaginar a mujeres y niños viviendo allí, reconstruyendo sus vidas después de situaciones difíciles. ¿Por qué cerró? Marina preguntó, más para sí misma. Fue cuando encontramos un cuadro en la pared del corredor. Era una foto de la inauguración del centro, datada de 5 años atrás. Había una mujer anciana cortando la cinta, cercada por autoridades locales y mujeres que parecían ser las primeras refugiadas. Marina paró enfrente de la foto y quedó mirando fijamente. «Don Toño, ¿usted está viendo eso?» «¿Qué?» La mujer de la foto, la que está cortando la cinta. Miré más de cerca. Era una señora de cabellos blancos, rostro bondadoso, usando un vestido simple pero elegante. Tenía algo familiar en ella, pero no conseguía identificar qué. «¿Ella se parece con alguien que tú conoces?» «Conmigo», Marina dijo sin respirar. «Ella se parece conmigo, pero 50 años más vieja». Miré de nuevo y sentí un choque. Marina estaba cierta. Los ojos, la forma del rostro, hasta la expresión. Era como si estuviéramos mirando para una versión futura de ella. «Eso es imposible», murmuré. «Tiene una plaquita debajo de la foto». Marina dijo aproximándose más. «Doña Benedita Santos, fundadora y mantenedora del Centro de Protección a la Mujer Santa Mónica». Marina quedó blanca como el papel. «Santos, el mismo apellido que el mío. Puede ser coincidencia». «No es coincidencia. Benedita era el nombre de mi abuela, la misma que decía que yo tenía un don especial». Sentí las piernas quedando flacas. Aquello estaba yendo más allá de cualquier explicación racional. «Marina, tu abuela murió hace ¿cuánto tiempo?» 10 años, pero...» Ella paró como si una memoria estuviera volviendo. Ella siempre hablaba de una hermana que había venido para el norte cuando era joven. Una hermana que ella perdió contacto. Decía que ella era igual a mí, que también tenía el don. ¿Tú crees que esa doña Benedita era tu tía abuela? Tengo certeza. Y los sapos me trajeron aquí para descubrir eso. Continuamos explorando el edificio. En el último cuarto del corredor encontramos una oficina que parecía haber sido de la administración. Había una mesa antigua, algunas sillas y estantes llenos de pastas y documentos. Marina fue directo a una de las gavetas de la mesa. Estaba trancada, pero ella pasó la mano por encima de la cerradura y, inexplicablemente, la gaveta se abrió con un clic suave. ¿Cómo hiciste eso? No sé, fue instinto. Dentro de la gaveta había un diario encuadernado en cuero marrón.
Marina lo pegó con las manos temblando. En la capa estaba escrito: para Marina, mi sobrina nieta querida, cuando los guardianes la traigan hasta aquí. Dios mío, ella susurró. Ella sabía que yo iba a venir aquí. Marina abrió el diario en la primera página. La letra era delicada, de alguien más anciano pero firme. Mi querida Marina, si tú estás leyendo esto, significa que los guardianes cumplieron su misión y la trajeron hasta este lugar. Mi hermana Benedita me contó sobre ti en sus cartas, sobre el don que heredaste de nuestra familia, sobre la capacidad de comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Marina paró de leer, las lágrimas escurriendo por el rostro. Continúa, pedí. Yo también tengo ese don. Fue por eso que conseguí mantener este refugio funcionando por tantos años. Los guardianes me ayudaban a identificar mujeres que realmente necesitaban de protección. Ellos sabían cuáles hombres eran peligrosos, cuáles situaciones eran reales o falsas. Nunca erraron. Los guardianes, murmuré. Ella está hablando de los sapos. Marina continuó leyendo. Pero estoy quedando vieja y mi tiempo está acabando. El don necesita pasar para la próxima generación. Para ti, Marina. Los guardianes la trajeron hasta aquí porque es tu misión ahora. Reabrir este refugio, usar tu don para ayudar mujeres como tú fuiste ayudada hoy. Ella paró de leer y miró para mí. Ella murió sabiendo que yo iba a pasar por todo eso. Sabiendo que yo iba a conocerte, que los sapos iban a protegerme, que yo iba a llegar hasta aquí. ¿Cómo eso es posible? El don Toño, no es solo comunicación con animales, es también una conexión con el tiempo, con el destino. Mi tía abuela vio mi futuro y preparó todo para cuando yo llegara aquí. Marina hojeó el diario y encontró una página con instrucciones detalladas. Cómo reabrir el refugio, contactos de abogados que iban a ayudar con la documentación, cuentas bancarias con dinero suficiente para comenzar el trabajo. Ella dejó todo listo. Marina dijo, sin creer, como si supiera exactamente cuándo y cómo eso iba a suceder. ¿Y tú vas a hacer eso? ¿Vas a quedarte en Mazatlán y reabrir el refugio? Marina quedó en silencio por algunos minutos, mirando alrededor de la oficina, después para las ventanas, donde podía ver los sapos aún concentrados en la calle. Voy. Es para eso que yo nací. No fue coincidencia yo haber pasado por lo que pasé con Rafael. Fue preparación. Ahora yo sé cómo es el dolor, la humillación, el miedo. Voy a poder ayudar a otras mujeres de verdad, porque ya estuve donde ellas están. ¿Y los sapos? Ellos van a ayudarme, como ayudaron a mi tía abuela. Van a avisarme cuando alguien está mintiendo, cuando alguien es peligroso, cuando una mujer realmente necesita de protección. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por ver a Marina descubriendo su propósito, su fuerza. Tristeza porque sabía que nuestra jornada juntos estaba llegando al fin. Don Toño, ella dijo, como si leyera mis pensamientos. Usted puede irse si quiere. Ya hizo más por mí de lo que yo podría pedir. ¿Pero qué? Tiene una cosa escrita aquí en el final del diario que creo que usted necesita oír. Ella viró para la última página y comenzó a leer. El hombre que traiga a Marina hasta aquí no llegó hasta ella por acaso. Él también está perdido, también necesita de cura. Su misión es ayudar a Marina a comenzar este trabajo y en el proceso encontrar el sentido que perdió cuando su esposa murió. Él no sabe, pero también tiene un don, el don de reconocer almas heridas y tener coraje de ayudar. Marina, ofrécele a él la oportunidad de quedarse y descubrir quién él realmente es. Quedé sin palabras. ¿Cómo aquella mujer, muerta hace más de un año, sabía sobre mi vida? ¿Sobre Lupita? ¿Sobre mi búsqueda por sentido? Marina, eso no hace sentido. Hace sí. Usted me salvó hoy, pero en el fondo, usted sabía que yo también iba a salvarte. Por eso paró para ayudarme.
Su corazón reconoció que nosotros dos necesitábamos el uno del otro. Miré a Marina. Ella no era más la mujer asustada y perdida que yo había encontrado en el arroyo algunas horas atrás. Era una mujer fuerte, determinada, que había descubierto su propósito, y de alguna forma misteriosa ella estaba cierta. Yo también necesitaba de cura. ¿Tú estás pidiéndome para quedarme en Mazatlán y ayudarte a reabrir el refugio? Estoy pidiéndote para que encuentres lo que estabas buscando en las carreteras de México. Paz, sentido, una razón para despertar por la mañana. Usted puede continuar trabajando como trailero, pero teniendo un lugar para volver, una familia para cuidar. ¿Familia? Las mujeres que vamos a refugiar, los hijos de ellas. Usted puede ser el padre, el abuelo, el tío que muchas de ellas nunca tuvieron. Puede ser la protección que ellas van a necesitar. Miré por la ventana. Los sapos aún estaban allí, pero ahora parecían más calmos, como si supieran que su misión estaba cumplida. En el horizonte, las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. «Don Toño», Marina dijo, pegando mi mano, «usted salvó mi vida hoy. Deja que yo intente salvar la tuya también». Eran casi las 6 de la mañana cuando salimos del edificio. Los sapos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Las calles de Mazatlán volvieron a la normalidad, con el movimiento matinal de la ciudad despertando para un día más. Pero para mí y para Marina no era más un día cualquiera. Era el primer día de nuestras nuevas vidas. 3 meses después de aquel día que cambió todo, yo estaba parado en el balcón del Centro de Protección a la Mujer Santa Mónica, observando a Marina coordinar la llegada de una familia más. Era una mujer joven, de unos 20 y tantos años, con 2 hijos pequeños. Ella tenía la misma mirada de terror que Marina tenía cuando la encontré en aquel arroyo. Pero también había algo más, una centella de esperanza. El refugio estaba funcionando hacía 6 semanas. Conseguimos reabrir con la ayuda de los contactos que la tía abuela de Marina había dejado en el diario. Los abogados cuidaron de la parte burocrática. El dinero que ella había guardado cubrió las reformas iniciales, y en poco tiempo teníamos un lugar digno para recibir mujeres en situación de vulnerabilidad. Yo había vendido mi camión y usado el dinero para comprar un vehículo menor, más adecuado para la ciudad. Continuaba haciendo algunos fletes regionales, pero ahora siempre volvía para casa al final del día. Casa. Hacía años que esa palabra no tenía significado real para mí. «Don Toño», llamó Carla, una de las primeras mujeres que llegaron al refugio. «¿Puede venir aquí un minutito?» Carla tenía 35 años y había huido del marido en Culiacán después de apalear tanto que quedó con el brazo quebrado. Llegó al refugio con el hijo de 8 años, Gabriel, que al principio mal hablaba de tan traumatizado. Hoy él corría por el patio jugando con los otros niños. «¿Qué fue, Carla?» «Es sobre Julia», ella dijo, apuntando para la mujer que había acabado de llegar. «Los hijos de ella están con mucho miedo. No quieren ni salir de cerca de la madre». Miré para los niños. Un niño de unos 6 años y una niña de 4. Estaban agarrados en las piernas de la madre, mirando alrededor con desconfianza. Ya había visto esa escena varias veces en los últimos meses. «Déjame a mí», hablé. Me aproximé despacio de la familia. La mujer, Julia, me miró con recelo. No la culpaba. Después de lo que ella había pasado, cualquier hombre representaba una amenaza en potencial. «Hola, Julia. Mi nombre es Antonio, pero todo el mundo aquí me llama de Don Toño. Bienvenida a nuestro refugio». Ella asintió con la cabeza, pero no habló nada. «¿Y ustedes dos?» Hablé, agachándome para quedar a la altura de los niños. «¿Cómo se llaman?» El niño me encaró por algunos segundos antes de responder. «Yo soy Mateo, y esta es mi hermana, Lara. Placer en conocerlos». «Mateo, Lara, ¿ustedes están con hambre?»
La niña asintió tímidamente. «Qué bueno, porque la tía Concepción hizo un pastel de chocolate hoy que está una delicia. ¿Ustedes quieren probar?» Concepción era nuestra cocinera, una señora de 60 años que tenía un aire maternal con todos los niños. Ella también tenía su historia de violencia doméstica, pero había superado y ahora usaba su experiencia para ayudar a otras mujeres. «Pueden ir, hijos», Julia dijo bajito. «El señor parece ser gente buena». Llevé a los niños para la cocina, donde Concepción ya estaba preparando meriendas para ellos. Era impresionante cómo ella conseguía calmar a los niños más traumatizados en cuestión de minutos. Tenía un don natural para eso. Volví para el balcón, donde Marina estaba conversando con Julia. Ellas estaban sentadas en un banco que yo mismo había hecho, a la sombra de un mango que quedaba en el centro del patio. Siempre que veía a Marina en aquel ambiente, sentía una emoción extraña. Era orgullo, gratitud y algo más que yo aún no sabía definir. «¿Cómo está ella?», pregunté bajito para Marina. «Afectada, pero fuerte. El marido quebró 3 costillas de ella en la última agresión. Ella consiguió huir con los hijos mientras él dormía. Y la familia. La madre de ella vive en Guadalajara. Ya entré en contacto. Ella puede recibir a Julia y a los niños allá, lejos del agresor». Era así que funcionaba. Marina había desarrollado una red de contactos por todo México. Familiares que podían ayudar, otras organizaciones que ofrecían apoyo, personas que habían pasado por situaciones similares y ahora estaban dispuestas a ayudar. Era como una grande familia extendida de mujeres que se protegían mutuamente. «¿Y los sapos?», pregunté. Era una pregunta que yo hacía siempre que llegaba una familia nueva. Marina sonrió. «Aparecieron 3 en la puerta del frente hoy por la mañana. Quedaron allá hasta que ella llegó. Desde que reabrimos el refugio, los sapos se habían tornado nuestros consultores informales. Siempre que una mujer genuinamente en peligro se aproximaba del refugio, algunos de ellos aparecían en la puerta. Cuando llegaban personas con malas intenciones, maridos buscando esposas, hombres intentando hacerse pasar por víctimas, estafadores, los sapos simplemente no aparecían. Era nuestro sistema de alarma natural. «Nunca me voy a acostumbrar con eso», hablé. «Yo tampoco, pero funciona. Nunca han errado». Caminamos hasta la oficina, donde Marina mantenía los registros de todas las mujeres y niños que pasaban por el refugio. En 3 meses ya habíamos ayudado a 22 familias. Algunas quedaban solo algunos días, mientras organizaban el cambio para otro estado. Otras quedaban semanas, recuperándose física y emocionalmente antes de recomenzar la vida. «Don Toño», Marina dijo, revolviendo los papeles de la mesa, «necesito contarte una cosa. ¿Puedes hablar?» Rafael apareció ayer. Sentí la sangre helarse. En los últimos 3 meses, no habíamos tenido noticias de él. Creía que había desistido de perseguir a Marina. ¿Dónde? En la casa de mi tía. Preguntó si yo estaba viviendo allá. Mi tía dijo que yo había viajado para fuera del estado y que no sabía cuándo yo volvería. ¿Él creyó? Por mientras creo que sí. Pero mi tía quedó asustada. Dijo que él estaba diferente, más flaco, con cara de quien no dormía hacía días, y oliendo a bebida mismo siendo mediodía. «Marina, nosotros necesitamos pensar en una protección mejor para ti». Ya pensé, y creo que sé qué hacer. Ella abrió una gaveta de la mesa y sacó algunos papeles. «Son documentos de cambio de nombre. El abogado consiguió acelerar el proceso por causa de la situación de violencia doméstica». Miré los papeles. Donde antes estaba escrito Marina Santos, ahora leía Marina Benedita Santos Silva. Adoptaste el nombre de tu tía abuela. Y el tuyo también, Silva. Si tú estás de acuerdo, claro. Quedé sin palabras por algunos segundos.
Era más que un cambio de nombre. Era una declaración. Marina, ¿tú tienes certeza de eso? Tengo. Tú eres mi familia ahora, don Toño, la única familia que escogí tener, y quiero que sea oficial. Sentí los ojos llenándose de lágrimas. Hacía tanto tiempo que alguien no me consideraba familia. Pero nosotros no estamos casados. No necesita ser. Tú eres mi padre de corazón, el hombre que me salvó y me dio una nueva vida. Quiero cargar tu nombre. En aquel momento entendí lo que Lupita siempre decía sobre Dios, poner a las personas correctas en nuestro camino. Marina había aparecido en mi vida cuando yo más necesitaba de un propósito. Y yo había aparecido en la vida de ella cuando ella más necesitaba de protección y familia. Claro que estoy de acuerdo, hablé, abrazándola. Va a ser un honor tenerte como hija. Quedamos abrazados por algunos minutos. Era un momento de profunda emoción y gratitud. Cuando nos separamos, Marina estaba sonriendo con lágrimas en los ojos. Tiene una cosa más, ella dijo. ¿Qué? El presidente municipal quiere encontrarnos. Parece que nuestra iniciativa llamó la atención de las autoridades. Ellos quieren transformar nuestro trabajo en política pública municipal. ¿Eso es bueno o malo? Creo que es bueno. Más recursos, más apoyo oficial. Podríamos expandir, ayudar a más mujeres. ¿Y los sapos? Pregunté sonriendo. ¿Cómo vamos a explicar nuestro sistema de seguridad? Marina rió. Vamos a decir que tenemos un método muy eficaz de selección. No necesitamos entrar en detalles. Pasamos el resto de la tarde organizando los documentos para la reunión con el presidente municipal. Era impresionante cómo Marina se había transformado en una administradora competente en tan poco tiempo. Ella lidiaba con presupuestos, coordinaba voluntarios, mantenía contacto con otros refugios, todo con una eficiencia que me sorprendía. Al final del día, cuando las mujeres y niños estaban cenando en la sala común, salí para el balcón para respirar un poco. El sol estaba poniéndose, pintando el cielo de naranja y rojo. Era un momento de paz que yo había aprendido a valorar. ¿Pensando en qué?, Marina preguntó, apareciendo a mi lado. En cómo la vida cambia rápido. 3 meses atrás, yo estaba perdido en la carretera sin saber para dónde ir. Hoy tengo una casa, una familia, un propósito. Y en cómo a veces uno necesita pasar por el infierno para llegar al cielo. Ella completó. ¿Te arrepientes de alguna cosa? ¿De Rafael, del sufrimiento que pasaste? Marina quedó pensativa por un momento. No, si yo no hubiera pasado por todo aquello, no estaría aquí hoy. No sabría cómo ayudar a esas mujeres de verdad. El dolor me enseñó compasión. El miedo me enseñó coraje, la humillación me enseñó dignidad. ¿Y yo? ¿Crees que yo aprendí alguna cosa? Tú aprendiste a amar de nuevo, de una forma diferente, más amplia. Tú amas a cada mujer que pasa por aquí como si fuera hija tuya, a cada niño como si fuera nieto. Tú descubriste que el amor no acaba cuando perdemos a alguien. Él se transforma y crece. Miré a Marina. A los 25 años, ella hablaba con la sabiduría de alguien que había vivido mucho más. El sufrimiento la había madurado, pero no la había endurecido. Por el contrario, la había tornado más sensible, más empática. Marina, ¿puedo preguntarte una cosa personal? Claro. ¿Tú aún crees en Dios? ¿Después de todo que pasaste? Ella sonrió. Más que nunca. Pero ahora yo entiendo mejor cómo Él trabaja. No es siempre con milagros espectaculares. A veces es poniendo a una persona buena en nuestro camino en la hora correcta. A veces es dando fuerza para uno salir de una situación mala. A veces es transformando nuestro dolor en sabiduría para ayudar a otros. Y los sapos, ¿cómo ellos encajan en tu fe? Creo que son ángeles, no del modo que uno imagina, con alas y auréolas, pero mensajeros mismo así, creados para proteger a quien necesita ser protegido. En aquella noche, después que todos fueron a dormir, quedé despierto hasta tarde pensando en la conversación que tuve con Marina.
Por primera vez en años sentía que mi vida tenía sentido nuevamente. No era el mismo sentido de antes, cuando era casado con Lupita. Era diferente, más amplio, más colectivo. Miré por la ventana de mi cuarto en el refugio. Allá estaba él, un sapo solitario, parado en el alféizar, con aquellos ojos rojos brillando en la oscuridad. Estaba mirando directamente para mí. «Gracias», susurré. El sapo parpadeó una vez y desapareció en la noche. En el día siguiente, desperté temprano y fui a preparar el desayuno para todo el mundo. Era una rutina que había aprendido a amar. El barullo de los niños jugando, las mujeres conversando bajito, planeando sus futuros. Era música para mis oídos. Marina bajó las escaleras ya arreglada para la reunión con el presidente municipal. Estaba usando un vestido azul marino simple, pero elegante. Parecía una ejecutiva confiada, muy diferente de la mujer asustada que yo había encontrado en el arroyo. «¿Listo para nuestra gran reunión?», ella preguntó. «Listo. ¿Pero tú qué vas a hablar? Yo soy solo el chofer. Tú eres mucho más que eso, y ellos necesitan saber. Salimos juntos para lo que sería un paso más en nuestra jornada de transformación». Y mientras conducía por las calles de Mazatlán, yo sabía que nuestra historia aún estaba siendo escrita. Lo mejor aún estaba por venir. La reunión con el presidente municipal estaba marcada para las 10 de la mañana en el ayuntamiento de Mazatlán. Era un lunes soleado de diciembre y la ciudad bullía con el movimiento típico del final del año. Marina estaba nerviosa en el asiento del pasajero, revisando mentalmente los números y estadísticas que preparamos sobre el trabajo del refugio. «Relájate», hablé, estacionando enfrente del edificio del ayuntamiento. «Tú ya hiciste eso 1000 veces con los periodistas y visitantes. Pero esta reunión es diferente, don Toño. Si conseguimos el apoyo oficial, podemos expandir el trabajo para toda la región. ¿Cuántas mujeres más podremos ayudar?». Había una emoción genuina en su voz. En 3 meses, Marina se había tornado una verdadera activista, hablando con pasión y conocimiento sobre violencia doméstica y políticas públicas de protección a la mujer. Bajamos del coche y caminamos en dirección a la entrada del edificio. Fue cuando vi un movimiento extraño del otro lado de la calle. Un hombre estaba apoyado en un poste, medio escondido atrás de un árbol, observándonos. Mismo a la distancia, reconocí inmediatamente el perfil. Rafael. «Marina», llamé bajito. «No mires para atrás ahora, pero él está aquí». Sentí ella enrijecer a mi lado, pero ella mantuvo la compostura. «¿Dónde?». «Del otro lado de la calle, atrás del árbol. Él debe haber seguido a nosotros desde el refugio. Vamos a entrar. Allá dentro estaremos seguros». Pero cuando llegamos en la puerta del ayuntamiento, un guardia nos barrió. «Disculpen, el edificio está cerrado para mantenimiento emergencial en el sistema eléctrico. Todas las reuniones fueron canceladas para hoy». Mi corazón se disparó. Rafael había planeado eso. De alguna forma, él sabía de nuestra reunión y había creado una situación para aislarnos. «Don Toño», Marina susurró, «nosotros necesitamos salir de aquí». Miré alrededor. Rafael había salido de atrás del árbol y estaba atravesando la calle en nuestra dirección. No estaba solo. Había otro hombre con él, más alto, más fuerte, probablemente su hermano Valmir. «Para el coche», hablé. «Rápido». Pero cuando llegamos en el coche, vi que los neumáticos traseros estaban pinchados. Ellos se habían preparado para esta emboscada. «¡Marina!», Rafael gritó, aún a unos 50 metros de distancia. «¡Para de huir de mí! Nosotros necesitamos conversar». «No tenemos elección», hablé. «Vamos a tener que enfrentar esto aquí mismo». Marina respiró hondo y se viró para encarar al exnovio. Cuando él llegó cerca, pude ver que estaba mucho peor de lo que la última vez.
Flaco de más, ojos hundidos, barba por hacer. Olía a alcohol mismo siendo mañana. «Hola, Rafael», Marina dijo, con una calma que me impresionó. «¿Qué quieres?» «¿Qué quiero?» Él rió, una risa amarga. «Quiero a mi novia de vuelta. Quiero nuestra vida de vuelta. Nosotros no tenemos más nada, Rafael. Acabó hace 3 meses». «No acabó mierda ninguna», él explotó. «Tú huiste como una cobarde. Ni me diste chance de explicarme, de pedir perdón. Yo te di varias chances. Tú escogiste la bebida. Yo puedo cambiar, estoy haciendo tratamiento, paré de beber». Mismo a la distancia, el olor a tequila era inconfundible. Marina balanceó la cabeza. «Rafael, tú estás borracho ahora, a las 10 de la mañana». «No estoy, no», él gritó dando un paso amenazador en la dirección de ella. Fue cuando me coloqué entre ellos. «Basta», hablé, con toda la autoridad que conseguí reunir. «Ella no quiere más nada contigo. Respeta eso. ¿Y quién eres tú para meterte, viejo?». Valmir dijo, aproximándose también. «Eso es asunto de pareja». «No es asunto de pareja cuando el hombre persigue y amenaza a la mujer», respondí. «Eso es crimen. Crimen es tú llenar la cabeza de ella de tontería». Rafael vociferó. «Marina siempre fue una niña buena, obediente. Tú que estás corrompiéndola». «Yo no soy más aquella niña, Rafael», Marina dijo, dando un paso al frente. «Crecí. Aprendí que merezco ser tratada con respeto». «¿No respeto?», él rió de nuevo. «Tú estás viviendo con este viejo, haciendo Dios sabe qué, y quieres hablar de respeto. Cuida tu boca». Hablé, sintiendo la rabia subir. «¿O qué? ¿Tú vas a hacer qué, viejo?». Fue cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Sapos comenzaron a aparecer en la acera. Primero eran algunos, saliendo de las alcantarillas, de los árboles, de atrás de los coches estacionados. Después fueron decenas, centenares. En pocos minutos la acera entera estaba cubierta de ellos. Rafael y Valmir miraron alrededor con terror. «¿Qué diablo es eso?». Valmir gritó. Los sapos no estaban solo allí. Ellos se movían con propósito, cercando a Rafael y Valmir, pero manteniendo distancia de mí y Marina. Era como si supieran exactamente quiénes eran los amenazadores y quiénes eran los protegidos. «Ellos vinieron a defenderme», Marina dijo, con una serenidad impresionante. «Como siempre hacen». «¡Tú estás loca!», Rafael gritó. «Un sapo no hace eso», pero los sapos comenzaron a subir por las piernas de él y de su hermano. Era la misma escena que vimos meses atrás en la carretera, solo que ahora en pleno centro de Mazatlán, enfrente del ayuntamiento. «¡Quiten estos bichos de mí!», Rafael berreó intentando chutar los sapos. «Marina, manda a ellos parar». «Yo no mando en ellos», Marina respondió. «Ellos actúan por cuenta propia. Protegen a quien necesita ser protegido». Los sapos comenzaron a liberar aquella espuma blanquecina que conocíamos bien. Rafael y Valmir quedaron en pánico, corriendo de un lado para otro, intentando librarse de las criaturas. Pero cuanto más se debatían, más sapos aparecían. «¡Eso es cosa del demonio!», Rafael gritó. «¡Tú estás poseída!». «¡No!», Marina dijo, aproximándose de él sin miedo. «Eso es protección. Es la naturaleza defendiendo a quien no puede defenderse solo». Fue cuando percibí que Marina no era más la misma persona. Había una fuerza en ella que iba mucho más allá de lo que yo conocía. Ella se aproximó de Rafael, que estaba cubierto de sapos, temblando de miedo y rabia. «Rafael», ella dijo, con una voz que ecoaba autoridad, «tú tienes una elección. Puedes continuar destruyéndote con la bebida y la rabia, persiguiendo fantasmas del pasado, o puedes buscar ayuda de verdad, aceptar que cometiste errores e intentar tornarte un hombre mejor». Yo... Él gagueó, los sapos aún subiendo por su cuerpo. «Si tú escoges el camino de la cura, ellos van a dejarte en paz», Marina continuó.
Pero si continúas persiguiéndome, intentando lastimarme, ellos siempre van a aparecer, siempre van a protegerme. ¿Cómo tú haces eso?, él preguntó, con la voz embargada. Yo no hago nada. Ellos sienten la diferencia entre amor y posesión, entre protección y violencia. Sienten cuando alguien tiene intenciones puras y cuando tiene intenciones malvadas. Rafael miró alrededor, viendo centenares de sapos con aquellos ojos rojos brillantes, todos enfocados en él. Era una imagen que iba a quedar grabada en la memoria de él para siempre. Yo solo quería a ti de vuelta, él dijo, comenzando a llorar. Tú nunca me tuviste de verdad, Rafael. Tú tenías una idea de mí, una fantasía de cómo yo debía ser, pero nunca conociste quién yo realmente era. ¿Y ahora? Ahora yo sé quién soy. Soy una mujer que ayuda a otras mujeres a encontrar su fuerza. Tengo una familia que escogí, un trabajo que amo, una misión que me da propósito. No hay lugar en mi vida para tu obsesión. Los sapos comenzaron a alejarse lentamente, pero continuaron por cerca, como centinelas vigilantes. Si tú me buscas de nuevo, Marina dijo mirando directamente en los ojos de él, si intentas lastimarme o amenazarme, ellos van a volver. Y de la próxima vez no van a ser tan gentiles. Rafael y Valmir quedaron parados, aún en choque, mientras los sapos se dispersaban. Cuando la acera finalmente quedó libre, ellos corrieron para el coche de ellos y salieron disparados. Marina se viró para mí y vi lágrimas en los ojos de ella. Pero no eran lágrimas de miedo o tristeza, eran lágrimas de alivio. Acabó, ella dijo. Finalmente acabó. ¿Cómo sabías que ellos iban a irse?, pregunté. Porque sentí que la obsesión de él se quebró. El miedo fue mayor que la posesión. Él va a beber aún más por un tiempo. Va a intentar olvidar lo que vio aquí. Pero no va más a perseguirme. En aquel momento llegó un coche del ayuntamiento. El secretario de Asistencia Social bajó, pidiendo disculpas por el problema eléctrico. Fue resuelto más rápido que esperábamos, él dijo. Podemos hacer nuestra reunión ahora, si ustedes aún tienen tiempo. Miré a Marina. Ella estaba transfigurada. La mujer que había enfrentado a Rafael no era más la niña asustada del arroyo. Era alguien que había descubierto un poder que venía de adentro, una fuerza que no dependía de nada externo. Tenemos sí, ella respondió. Tenemos mucho de qué conversar. La reunión en el ayuntamiento duró 3 horas. Marina presentó nuestro trabajo con una pasión y competencia que impresionó a todos los presentes. Al final, conseguimos no solo el apoyo oficial, sino también un compromiso de expandir el programa para otros municipios de la región. Ustedes son inspiradores, dijo el presidente municipal. Nunca vi una iniciativa tan bien estructurada surgir de forma tan orgánica. Es porque vino del corazón, Marina respondió. Y cuando una cosa viene del corazón, ella crece naturalmente. Salimos del ayuntamiento al final de la tarde, exhaustos pero realizados. El coche ya había sido arreglado. El guardia explicó que alguien había llamado una vulcanizadora para resolver el problema de los neumáticos. ¿Cómo te sientes?, pregunté mientras conducía de vuelta para el refugio. Libre, ella respondió sin vacilar. Por primera vez en la vida, completamente libre. ¿Y con miedo? ¿De qué? Del futuro, de lo que viene por delante. Marina sonrió. ¿Con miedo? No. Con expectativa, sí. Nosotros tenemos tanto trabajo por delante, tantas mujeres para ayudar. Vamos a expandir para otros estados, crear una red nacional. ¿Imaginas cuántas vidas podremos tocar? Miré por el retrovisor. La ciudad de Mazatlán se extendía atrás de nosotros, pero no había ningún sapo a la vista. Era como si supieran que su misión de protección estaba cumplida. Don Toño, Marina dijo, gracias. ¿Por qué? Por haberme enseñado que familia no es solo sangre, es elección, es cuidado, es estar presente cuando la persona necesita.
Gracias a ti, respondí, por haberme enseñado que la vida puede recomenzar cuantas veces sea necesario. Cuando llegamos al refugio, las mujeres y niños corrieron para recibirnos. Querían saber cómo había sido la reunión, si conseguimos el apoyo prometido. Marina contó todo con entusiasmo, pero no mencionó el encuentro con Rafael. En aquella noche, después que todos fueron a dormir, salí para el balcón para respirar el aire fresco. Marina vino a juntarse a mí algunos minutos después. ¿Sabes qué descubrí hoy?, ella dijo. ¿Qué? Que coraje no es no tener miedo. Coraje es hacer lo que necesita ser hecho mismo teniendo miedo. ¿Y tú tuviste coraje? Nosotros dos tuvimos. Tú cuando paraste para ayudarme en aquel arroyo, mismo sin conocerme. Yo cuando escogí confiar en ti, mismo teniendo miedo de hombres. Quedamos en silencio por algunos minutos, oyendo los sonidos de la noche, sapos croando a la distancia, sapos normales esta vez, grillos cantando, el viento balanceando las hojas del mango. Don Toño, ¿tú aún sientes nostalgia de Lupita? La pregunta me tomó desprevenido, pero no me incomodó. Siento, siempre voy a sentir, pero no es más aquella nostalgia que dolía, que me impedía de vivir. Ahora es una nostalgia grata, de quien fue feliz y sabe que puede ser feliz de nuevo, de modos diferentes. Creo que ella quedaría orgullosa de lo que tú te tornaste, y tu abuela quedaría orgullosa de lo que tú te tornaste también. Marina apoyó la cabeza en mi hombro y quedamos allí, padre e hija de corazón, mirando para las estrellas y planeando mentalmente todo lo que aún teníamos por delante. No sabíamos que en el día siguiente recibiríamos la llamada que cambiaría todo de nuevo. Una llamada que nos llevaría a una jornada aún mayor, una misión que involucraría no solo a Sinaloa, sino a todo México. Pero esa es una historia para otro día. Por mientras, bastaba saber que habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo. Y que a veces los ángeles vienen disfrazados de sapos con ojos rojos. Hoy, 5 años después de aquel día que cambió todo, estoy sentado en el mismo balcón donde Marina y yo planeamos nuestra primera expansión. El Centro de Protección a la Mujer Santa Mónica ahora es una red nacional con 43 unidades esparcidas por México. Ayudamos a más de 3,000 mujeres a reconstruir sus vidas y cada historia es un milagro de coraje y renacimiento. Marina, que ahora tiene 30 años, se tornó una de las principales activistas del país en la lucha contra la violencia doméstica. Habla en congresos, orienta políticas públicas, inspira mujeres de norte a sur, pero continúa siendo mi hija de corazón, la niña que encontré perdida en un arroyo y que me enseñó que familia es mucho más que lazos de sangre. A veces me pregunto cómo sería mi vida si en aquel día yo hubiera pasado directo por aquel Tsuru rojo abandonado al lado de la carretera. Probablemente continuaría rodando México solo, cargando cargas y cargando también el peso de la soledad. Tal vez hubiera envejecido amargado, sin propósito, contando los días hasta jubilarme en una casa vacía. Pero el destino, o Dios, o los misteriosos sapos guardianes tenían otros planes. A veces la vida nos coloca en situaciones que parecen casualidades, pero que en verdad son encuentros marcados. Personas que necesitan encontrarse para salvar una a otra. Aprendí que no existe dolor inútil. Cada sufrimiento que pasé después que Lupita murió me preparó para entender el dolor de Marina. Y el dolor de Marina la preparó para entender el dolor de millares de otras mujeres. Lo que parecía ser destrucción era en verdad construcción. Lo que parecía ser fin era en verdad comienzo. Aprendí que coraje no es no tener miedo. Coraje es tener miedo y hacer lo que necesita ser hecho mismo así. Marina tuvo coraje de huir de una relación que estaba matando su alma. Yo tuve coraje de parar para ayudar a una desconocida, mismo cuando mi propia vida parecía sin sentido. Aprendí que familia no es solo quien divide nuestra sangre,
pero quien divide nuestros sueños, nuestras luchas, nuestro compromiso de cuidar unos de los otros. Las mujeres que pasan por nuestro refugio no son casos sociales, son hijas, hermanas, madres que escogemos amar y proteger. Los hijos de ellas se tornaron nuestros nietos de corazón. Construimos una familia extendida basada en la elección de cuidar, no en la obligación de pertenecer. Aprendí que milagros existen, pero no siempre vienen de la forma que esperamos. No son siempre luces en el cielo o curas instantáneas. A veces son personas ciertas apareciendo en la hora correcta. A veces son fuerzas de la naturaleza que actúan cuando la justicia humana falla. A veces son sapos misteriosos con ojos rojos que saben distinguir entre amor y obsesión, entre protección y violencia. Aprendí que Dios trabaja a través de personas comunes dispuestas a hacer cosas extraordinarias. No necesita ser pastor, padre o santo para ser instrumento de transformación. Basta estar dispuesto a parar cuando alguien necesita de ayuda. Basta tener coraje de extender la mano cuando ve a alguien cayendo. Basta creer que pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Marina me enseñó que la fe verdadera no es aquella que acepta todo pasivamente, sino aquella que tiene coraje de decir no a lo que está errado. Fe verdadera es saber que merecemos ser tratados con dignidad. Es tener coraje de salir de situaciones que nos destruyen, mismo cuando amamos a la persona que nos lastima. Es entender que amar a sí mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Aprendí que el amor no disminuye cuando es dividido, pero se multiplica. Cuando abrí mi corazón para Marina, no traicioné la memoria de Lupita. Por el contrario, honré lo que ella me enseñó sobre amar sin reservas. Y cuando Marina abrió su corazón para las mujeres del refugio, ella no se dividió en pedazos, sino que se multiplicó en fuerza, en sabiduría, en capacidad de transformar vidas. Hoy, cuando miro para atrás, veo que aquel día en el arroyo no fue el día en que salvé a Marina. Fue el día en que nosotros salvamos uno al otro. Ella me dio propósito, familia, razón para despertar por la mañana. Yo le di a ella seguridad, protección, la confianza de que no estaba sola en el mundo. Y los sapos continúan apareciendo cuando es necesario. No con tanta frecuencia, pero siempre que una situación realmente peligrosa se aproxima de cualquier una de nuestras unidades. Las voluntarias más nuevas aún se asustan, pero las antiguas ya saben. Cuando ellos aparecen, es señal de que estamos en el camino cierto, protegiendo a quien necesita ser protegido. Si tú estás leyendo esta historia y reconoces en Marina la mujer que tú fuiste o que tú conoces, sabe que nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para decir no a lo que te destruye y sí a lo que te construye. Tú no naciste para ser tapete de nadie. Tú naciste para brillar, para ser feliz, para contribuir con el mundo de un modo único que solo tú puedes hacer. Si tú te reconoces en mí, si estás perdido en las carreteras de la vida, sin saber para dónde ir o por qué continuar, sabe que tu historia no acabó. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos de verdad. A veces necesitamos sentir que no servimos para nada para descubrir para todo lo que servimos. Tu dolor no es inútil. Tu experiencia no es desperdicio. Todo lo que tú viviste puede ser transformado en sabiduría para ayudar a otros. Y si tú eres alguien que lastimó a quien decía amar, que usó el nombre de Dios para controlar y manipular, que confundió amor con posesión, sabe que aún hay tiempo para un cambio verdadero. Pero un cambio real exige reconocer los errores, buscar ayuda profesional y aceptar que la persona que tú lastimaste tiene el derecho de seguir adelante sin ti. Amor verdadero no prende, libera. Amor verdadero no exige, ofrece. Amor verdadero no destruye,
construye. La vida es hecha de encuentros, personas que se cruzan por segundos y cambian todo, miradas que se encuentran en el momento cierto, palabras que llegan cuando más precisamos oír, manos que se extienden cuando estamos cayendo, corazones que se abren cuando creemos que no hay más lugar para amor en el mundo. No pases directo por las oportunidades de ayudar. No ignores las señales de que alguien necesita de ti. Tú puedes ser el ángel que alguien está esperando. Tú puedes ser la respuesta de la oración de una persona desesperada. Tú puedes ser la diferencia entre alguien desistir o continuar luchando. Y cuando tú menos esperes, cuando estés ayudando a alguien a encontrar su propio camino, vas a descubrir que encontraste el tuyo también. Porque es así que funciona. Dando es que se recibe, perdonando es que se es perdonado, ayudando es que se es ayudado. Las carreteras de México continúan llenas de personas perdidas, lastimadas, necesitando de una segunda chance. Continúan llenas de tráileros solitarios buscando sentido. Continúan llenas de marinas esperando por sus toños y de toños esperando por sus marinas. Si un día tú vieres sapos con ojos rojos en tu camino, no te asustes. Puede ser señal de que tú estás siendo llamado para una misión mayor. Puede ser señal de que tu historia de sufrimiento está a punto de transformarse en historia de victoria. Y recuerda siempre, no importa cuán oscura esté la carretera, no importa cuán perdido tú te sientas, no importa cuántas veces tú caíste, siempre hay una nueva chance esperando en la próxima curva. Siempre hay un nuevo amanecer después de la noche más larga. Porque al final no somos definidos por las tempestades que enfrentamos, sino por la forma como aprendemos a bailar en la lluvia. No somos medidos por las veces que caímos, sino por las veces que nos levantamos. Y no somos juzgados por los errores que cometimos, sino por lo que hicimos para repararlos y para que no se repitieran. La carretera continúa, y en algún lugar de ella hay alguien esperando ser salvado por ti, y alguien esperando para salvarte también. Esa es la belleza de los encuentros que cambian vidas. Nunca sabemos si estamos siendo el ángel de alguien o si alguien está siendo nuestro ángel. En la mayoría de las veces somos los dos al mismo tiempo, y tal vez sea esa la mayor lección que aprendí en estos 5 años, que somos todos ángeles disfrazados, esperando el momento cierto para revelar nuestras alas y volar juntos para casa.